Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de parábola. Es importante primero definir qué cosa es la parábola. La parábola es un conjunto de puntos que cumplen una cierta condición. Que la distancia de cualquier punto de la parábola a un punto fijo llamado foco, esa distancia es igual que la distancia de la parábola a una recta llamada directriz. Entonces, todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz, esos puntos forman la parábola. Veamos en este caso y observamos ahí cómo va cambiando los valores, esa distancia. Todos estos puntos van formando la parábola. Hay un punto en particular que se llama vértice, que se encuentra a la misma distancia del foco y de la recta directriz. Entonces, definición es que todos los puntos de la parábola equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Eso quiere decir lo siguiente: es el conjunto de todos los puntos que equidistan la parábola de ese punto fijo llamado foco y que esa distancia es igual a la distancia de la parábola a la recta directriz. Algunos elementos de la parábola, como es el foco, lado recto, eje de simetría que divide a la parábola en dos partes iguales. Veamos algunos ejemplos. Aquí observamos una parábola vertical y en la cual también estamos observando que la distancia de la parábola al foco, esa misma distancia es igual que la distancia de la parábola a la recta directriz. En este caso, la parábola es vertical. Y si la parábola es vertical, su ecuación sería de la siguiente manera: x menos el h elevado al cuadrado igual 4 veces p por y menos el valor de k. Y el vértice en este caso sería h, k. Para nuestro caso que estamos observando, el vértice justo es el origen de coordenadas, cuya ecuación es la ecuación canónica, porque el vértice es el origen. El valor de h y el valor de k son ceros. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si la parábola es horizontal, va a depender del valor de p. Si p es positivo, la parábola se va a la derecha. Si p es negativo, la parábola se va a la izquierda. Entonces, hay que recordar dos puntos importantes. Todo depende del signo que tome p. Pero no hay que perder de vista que la distancia de cualquier punto de la parábola al foco, esa distancia es la misma de la parábola a la recta directriz. Caso particular es el vértice. Veamos algunos ejemplos. En este primer caso, por ejemplo, tenemos la ecuación de una parábola que es la siguiente: x menos 1 elevado al cuadrado, y aquí sería 4p, pero el valor de p va a ser 2, por y más 1. Entonces, de la ecuación, como observamos que el x está elevado al cuadrado, quiere decir que la parábola es vertical. El valor de p, si nosotros igualamos 4p, debe ser igual a 4 veces 2. Eso quiere decir que el valor de p es igual a 2. Y es positivo. Y si esto es positivo, la parábola es vertical y se abre hacia arriba. Tenemos el vértice, que en este caso sería el valor de h es 1, igualando a 0, y me sale el valor de x igual a 1. Y el valor de k menos 1. Entonces ya tenemos el vértice. El valor de p es 2, quiere decir que la distancia desde el vértice hasta el foco es 2 unidades. Por lo tanto, el foco sería 1,1. Quiere decir que desde el foco hasta el vértice hay una distancia de 2. La recta directriz sería una recta horizontal. Y igual, desde el vértice 2 unidades hacia abajo sería menos 3.
Esta recta es perpendicular con el eje focal. ¿Y quién es el eje focal? Observamos el eje focal, en este caso es la recta x igual a h. ¿Por qué es x igual a h? Porque es vertical, justo es el valor que no está cambiando. El foco y el vértice tienen el mismo valor, x igual a 1. ¿Qué otros elementos son importantes? Por ejemplo, el lado recto. ¿Cuánto mide el lado recto? La longitud del lado recto, o sea, la distancia. Estamos hablando de la distancia desde el punto L hasta el punto R. Esto se define como el valor absoluto de 4P. 4P en este caso es 8. En valor absoluto es 8. 4 para la izquierda y 4 para la derecha. La recta directriz ya lo tenemos. La distancia del vértice al foco es lo mismo que la distancia de la recta directriz hasta el vértice. El eje focal o eje de simetría, a esto se le llama eje focal. Entonces, recordando, una parábola es vertical si el que esté elevado al cuadrado es x. ¿Por qué se abre hacia arriba? Porque P es positivo. Si P fuese negativo, la parábola se abre hacia abajo. Bien, ahí tenemos la primera parte, recordando la forma y algunos elementos. Veamos otro caso. Veamos el caso cuando la parábola sea horizontal. Una parábola es horizontal si tiene por ecuación como y menos el valor de k elevado al cuadrado. Y esto sería igual 4 veces p por x menos h. Por ejemplo, tendríamos así y menos 2 elevado al cuadrado y aquí igual a 12 que multiplica a x más 1. Observamos entonces el vértice, que sería, al igualar a hacerlo, x más 1, el valor de x es menos 1. Eso quiere decir que el valor de h es menos 1. Y el valor de k sería 2. No hay que olvidar que el valor de h es el que acompaña a x menos 1. Y el valor de k es igual a 2. Luego, observamos que el que esté elevado al cuadrado es y. Por lo tanto, este caso o esta ecuación obedece a que la parábola sea horizontal. Pero ¿se va a la derecha o se va a la izquierda? Depende del signo de P. Observamos que 4P va a ser igual a 12. Entonces el valor de P es 3. Positivo. Si es positivo, sabemos que es horizontal y al ser P positivo se abre a la derecha. Tenemos entonces el vértice. El foco se encuentra a 3 unidades. ¿De dónde? Del vértice. Eso quiere decir que el foco tiene por coordenadas 2, 2. Menos 1, le sumo el valor de P, sería menos 1 más 3, me da 2. Y la recta directriz sería una recta vertical, x igual menos 1, que es el vértice, menos el valor de P, sería en este caso menos 4. Y esta recta es perpendicular con el eje focal. ¿Y quién es el eje focal? El eje focal, al ser horizontal, se llama y igual al valor de k. ¿Y cuánto es el valor de k? En este caso es 2. Observamos en el foco y en el vértice que el valor de k no cambia. Por eso se llama el eje focal. Entonces tenemos la recta directriz, tenemos el eje focal y un lado recto que es perpendicular al eje focal. Mide 2p en valor absoluto la parte superior y 2p en valor absoluto la parte inferior. ¿Y cuánto es esto? Si 4p es 12, esto sería 6 y aquí sería 6. O sea que el lado recto, la distancia desde L hasta R, eso quiere decir que va a ser la longitud del segmento LR. Esa longitud es el valor absoluto de 4P. Y 4P es 12. Entonces, repetimos. ¿Cómo saber
si la gráfica de la parábola es horizontal. Para ello, debemos observar la ecuación. Eso quiere decir ver cuál de las variables está elevado al exponente 2, o sea, cuál de ellas tiene el exponente cuadrático. Observamos que y está elevado al cuadrado, por lo tanto es horizontal. ¿Qué es horizontal? La gráfica de la parábola. ¿Y por qué se va a la derecha? Porque el valor de P es positivo. ¿Cuál es la distancia desde el vértice hasta el foco? El valor de P en valor absoluto. ¿Y cuál es la distancia del vértice a la recta directriz? El valor de P en valor absoluto. Que en este caso, al ser positivo, el valor absoluto de 3 es 3. Estos son iguales. Entonces recordemos cuándo es horizontal y cuándo es vertical. Son elementos fundamentales para tener éxito y para entender lo que significa la ecuación de la parábola, su gráfico y algunos elementos muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de graficar, a la hora de responder una pregunta en un examen o en cualquier problema de contexto real. Bien, con la cual se concluye con este video, esperando que sea de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.